¿Qué tal, chicos? Buen día. Me da gusto saludarlos y damos inicio a esta materia de administración financiera con el tema de finanzas del manejo de efectivo y valores realizables. Mi nombre es Sóstenes Arturo López Huerta, soy contador. Ya me parece que ya nos conocemos. Un día suplí al maestro Froilán en una clase de contabilidad, así que ya por ahí nos vimos en una ocasión y ahora nos toca a distancia. Así que vamos a iniciar con este tema de la administración financiera y el manejo de efectivo. Efectivo y valores realizables. El efectivo y los valores realizables son los dos componentes de la administración de efectivo, de que es responsable el director de finanzas. A él le corresponde cuidar que se mantengan los saldos de efectivo adecuados, así como procurar que la administración se lleve a cabo con el menor costo posible. También es probable que se les pida que considere la administración de efectivo como un centro generador de utilidades, de manera que la inversión del efectivo en temporalmente ocioso pueda producir utilidades adicionales. Aquí llegamos a la primera parte muy importante en la que habla de efectivo ocioso. Entonces aquí quiero que pongamos un poco de atención en esta parte, porque tal vez no habían escuchado ese término como tal vez sí han escuchado la palabra ocioso y que a veces lo llegamos a decir cuando vemos que alguien es muy flojo. Entonces aquí, particularmente en las cuestiones de efectivo ocioso, se refiere a ese dinero que se queda en la cuenta bancaria de la empresa y que no se utiliza por un periodo de tiempo, ya sean días o semanas. Y que muchas veces sucede, tal vez ustedes lo han llegado a ver en alguna de las empresas en las que han trabajado o algún día lo verán tal vez. Resulta que imagínense ustedes que hay una empresa que iniciando el mes de mayo empieza a cobrar cuentas, empieza a vender y empiezan a pagar de contado. De tal forma que del día 1 al día 5 tal vez ya reunió 10 millones de pesos en efectivo. Pero el control que ellos llevan de sus finanzas, de sus pagos, es que programan los pagos a crédito, de tal forma que los proveedores le dejan mercancía, pero ellos pagan a los 15 días. Vamos a imaginar así, reciben mercancías el día 1 y la pagan el día 15. Y también el día 15 hacen su pago de nómina. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos del día 1 al día 5 hacen ventas, hacen cobros y ya tienen 10 millones de pesos. Pero esos 10 millones de pesos ahí se quedan hasta el día 15 y el día 15 ahora sí se paga la nómina, se pagan a los proveedores, los gastos y demás. Entonces, ¿qué sucedió durante esos 10 días? Del día 5 al día 15, ese dinero se quedó como un efectivo ocioso dentro de la cuenta. ¿Por qué ocioso? Porque no nos hizo ganar un solo peso. ¿De acuerdo? Aquí quiero que esta parte se quede un poquito clara. Al estar ahí sin haber movido ese dinero, no se ganó nada y al contrario pudiéramos pensar que se perdió. Porque ustedes han escuchado de toda esta cuestión de la inflación y la devaluación del peso y demás. Cada mes el peso se va devaluando por cuestión natural económica, de tal forma que un peso que tienes el día 1 de mayo no vale lo mismo que un peso que tienes el día 30 de mayo. En este caso, de esos 10 días, pues mínimo la inflación de esos 10 días hizo que disminuyera el valor de ese dinero. Entonces aquí es bien importante que nosotros cuidemos que esos efectivos ociosos estén lo menos posible dentro de nuestra organización. ¿Qué son el efectivo y los valores realizables? El efectivo es el dinero de que dispone, sea en caja o en los saldos de la cuenta de cheques que se lleva con el banco. La mayor parte del efectivo está en las cuentas de cheques que se distinguen por no producir ningún rendimiento y porque permiten el uso inmediato del dinero. Dicho de otro modo, esas cuentas no producen interés, pero permiten expedir simplemente un cheque para pagar las cuentas de la empresa. O sea que ahí está muy claro, el efectivo pues, es el dinero que podemos tener en la caja o en la cuenta bancaria. Sin embargo, no nos genera ningún interés. Y ustedes lo han visto, o sea, el dinero ahí, tienes 10,000 pesos, si no lo usas, ahí van a seguir esos 10,000 pesos, pero no vas a tener 10,500 el día de mañana. Si no, ese dinero está ahí sin generar ningún recurso.
Si los saldos de efectivo no producen interés, ¿por qué los mantiene la empresa? A ver, ahí ya sería, si tú te pones a pensar, oye, si ese dinero no me está generando ninguna utilidad, pues entonces, ¿por qué lo dejas ahí? Bueno, pues existen tres motivos principales por los cuales las personas, dueños de las empresas, dejan ese dinero ahí, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. El número uno es de transacción. Se guardan el dinero con el fin de afrontar necesidades de rutina, como la compra de materias primas y el pago de sueldos. Entonces aquí es bien importante. Si el día 5 ellos tienen el dinero y lo dejan ahí por la posibilidad de la transacción, tiene que ver con el hecho de no tener un control sobre los pagos que se van a hacer. Porque si tú llevas un control de recibir las cuentas por pagar el día 1 y pagarlas el día 15 y pagar tu nómina el día 15, tú sabes perfectamente que tienes esos 15 días en los cuales no necesitas dinero porque no vas a hacer ningún pago. Obviamente, en el ejemplo que les decía de los 10 millones, si tú lo fueses a invertir, posiblemente para gastos menores, que te llegó el pago de la luz, que te llegó el pago del teléfono, tal vez esos recibos no te llegan a veces en el día exacto y tú debes de dejar un dinerito extra por gastos menores y demás, pudieses dejar 1 millón de transacción, pero los otros 9 sí invertirlos o buscar la forma en que vayan creciendo, por lo menos no se estén devaluando. El número 2 es de precaución. Sirven para afrontar necesidades imprevistas ocasionadas por causas tales como un aumento repentino en el costo de materias primas, una huelga, una demora inesperada en el cobro de las cuentas. Ok, aquí también esto sucede mucho. Ahora imagínense con todo esto del coronavirus, que muchas empresas tal vez sí dejaron dinero porque dicen, bueno, para lo que se ofrezca, y sí se ofreció. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se requiere tener ese dinero porque la mayoría de las veces no pasan nada de cosas así trágicas. O sea, es muy de vez en cuando que a ti en tu empresa te va a suceder un acontecimiento de estos en los que dices, realmente ocupo todo el dinero que está en la cuenta para sufragar esos gastos. La mayoría de las veces no sucede así. Así que aquí la recomendación nuevamente en estas cuestiones de precaución es obviamente que ustedes como profesionistas le expliquen a su patrón que hay medios de inversión que tienen liquidez 24 horas. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todos los días pueden disponer de ese dinero y sin embargo se está invirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú el día lunes tienes una emergencia y el mismo día lunes puedes ir a sacar ese dinero del banco sin ningún problema. Si no lo ocupas, el dinero sigue invirtiéndose y sigue generando un interés. El número 3 de especulación. Permiten a la empresa aprovechar las operaciones, por ejemplo, una disminución en el precio de los valores y una propuesta de la fusión para aprovechar oportunidades comerciales. Obviamente aquí también es que a veces el dueño de la empresa dice, mira, no utilizo ese dinero, esos 10 millones, porque ¿qué tal si un proveedor me dice que le pague por adelantado una cuenta y me va a hacer un descuento de un 50%? ¿Qué tal si viene alguien y me ofrece un terreno a muy bajo costo porque tiene emergencia de dinero y lo puedo utilizar? Pero esas cosas no siempre suceden. Entonces, imagínense que pasa una vez al año, pero mientras los otros 11 meses, ese dinero estuvo perdiendo dinero en lugar de estar generando. Y al final de cuentas, tal vez si tú lo pones a trabajar los 12 meses del año, terminas ganando más que al utilizar alguna propuesta que te hagan o que tal vez nunca te van a hacer. ¿De acuerdo? Y no olvidemos lo que les dije en el punto anterior. O sea, hay lugares en los que pueden invertir con liquidez a 24 horas, que realmente si llegan y te ofrecen un negocio, perfectamente le puedes decir, si ya no es hora de banco, mañana te pago. O sea, hoy cerramos trato, mañana a las 9 de la mañana tienes tu dinero. ¿De acuerdo? Y el director de finanzas es el encargado de determinar qué cantidad conviene tener en cada categoría. Obviamente tú puedes dejar una cantidad para cada una de ellas, 1 millón para especulación, 1 millón de transacción, 1 millón de precaución y decir, bueno, los otros 7 millones sí los invierto. Sin embargo, a mi punto de vista muy personal, si se puede invertir con liquidez a 24 horas, pues no ocupas dejar una cantidad de dinero para cada una de ellas. Pudieses dejar 1 millón
y los otros 9 invertirlos. Ahora veamos qué son los valores realizables. Son generalmente aquellos que se pueden convertir en efectivo con cierta rapidez. Sin embargo, no hay garantía de que los precios no fluctuarán, haciendo que la empresa obtenga una utilidad o sufra una pérdida al efectuar la conversión. Algunos de ellos, préstamos menores a 1 año, certificados de tesorería, etc. El objetivo de la administración de efectivo y valores realizables tiene dos aspectos. Se requiere minimizar los saldos de efectivo ociosos porque no producen nada para la empresa. Ok, uno de los objetivos de esta administración del efectivo es lo que yo les decía, minimizarlo. No dice nada de eliminarlo por completo, pero minimizarlo. Si tienes 10 millones, pues invierte 9 o invierte 8, dejas 2 millones ociosos ahí por precaución y mientras los otros 8 millones que estén trabajando y estén generando un interés. Y la otra opción que dice aquí es, pero al mismo tiempo se debe contar con el efectivo suficiente para atender las necesidades previstas y no previstas de la empresa. Los 2 millones que les digo perfectamente pudieran sacar los gastos menores que vayan surgiendo y de cualquier forma, si se invierte a 24 horas, realmente sería muy raro que no tuvieras una oportunidad de pagar al día siguiente alguna deuda emergente. Y el programa de pagos. Director de finanzas debe cuidar que se cuente con el efectivo necesario para afrontar los gastos de la empresa, pago a proveedores, servicios y sueldos. Es lo que yo les comentaba. Cuando se tiene un buen control, cuando decides hacer este tipo de cosas, tienes que saber perfectamente cuándo son tus fechas de pago. Porque si tú el día 5 tienes los 10 millones y los 10 millones los inviertes y resulta que el día 6 ya te llega un pago de repente de 3 millones a un proveedor y tienes que hacer el trámite para retirar dinero y pagar. El día 7 te llega el pago de la semana de los trabajadores, porque resulta que no era por quincena, era por semana, y retiras y pagas. Y todo ese tipo de cosas te empiezan a llegar por sorpresa, que realmente el valor de lo que tú puedas llegar a invertir no se va a ver reflejado en un día o dos. Ocuparías un poquito más de días para que se vea reflejado, aparte de que el trabajo se duplicaría en estar sacando dinero, bajando, pagando, cuando tú deberías de tener una programación de pagos, de tal forma que sepas específicamente qué días vas a pagar y cuánto dinero vas a ocupar. Porque imagínate que llega el día 15 y tú tienes los 10 millones, dejaste 1 millón guardado, 9 invertidos, y dices, bueno, ya voy a sacar los 9 millones porque es día 15, es día de pagos. Pero si tú lleves tu programa de pagos, sabes que tus pagos a proveedores son de 3 millones y tu nómina es de 1 millón. O sea, en realidad solamente ocupas 4 millones. No tendrías por qué sacar los 9 de la inversión. Simplemente baja los 4 y deja los otros 5 en la inversión. Así que tendría que ser en base a tener tu programación de pagos y saber específicamente cuál será la cantidad que requieres. La minimización de los saldos de efectivo, minimizar la inversión en saldos de efectivo ociosos y obtener rendimiento de ese saldo. Prácticamente en la cuestión del efectivo lo que se busca es que esas cantidades de dinero que tenemos ahí y que muchas veces mes a mes está en la cuenta bancaria sin darnos un solo peso, nos empiecen a generar un ingreso. Y es una parte importante que tú como administrador, en dado caso de que tengas el control y todo eso, puedas darle una sugerencia a tu patrón. Muchas veces, como administradores o yo que soy contador, siempre tenemos la idea que la opción es disminuir gastos. O sea, ¿cómo puede ganar más el patrón? Disminuyendo gastos. Pero la realidad es que no. Nosotros como administradores o contadores le podemos dar la opción de cómo ganar más dinero. O sea, si tu negocio ya te está generando cierto monto de liquidez de dinero, pues llegar con tu patrón y decirle, mire, de lo que usted gana, yo tengo una estrategia para que esa cantidad aumente en un 5%. Y ese tipo de propuestas, cuando son bien elaboradas y todo, puede repercutir en que a ustedes les vaya mejor. Porque el día de mañana, pues, tú le das esa propuesta, el 5%, dependiendo del dinero que sea, es un aumento para ellos de 100,000 pesos. Y tú perfectamente le puedes decir, oiga, ¿sabe qué? Yo le di la idea, pues de esos 100,000 pesos que usted está ganando extra, pues denme un aumento, ¿no?
aumente un poquito mi sueldo, denme una comisioncita de lo que se está ganando extra, y de alguna forma vamos creciendo, ayudando a crecer a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces ahora veremos otra presentación que tengo aquí, que continúa con el tema del efectivo. Volvemos a ver otros términos un poquito más amplios, pero para reforzar. Administración financiera del efectivo y las inversiones. ¿Y qué es el efectivo? Ya lo habíamos visto en la otra lámina, pero aquí nuevamente lo checamos. Está constituido por moneda de curso legal, que es la moneda que un gobierno exige que se acepte en el pago de deudas, en este caso en México, el peso mexicano, o sus equivalentes, propiedad de una entidad disponibles para la operación. El efectivo debe estar sujeto a libre disposición y sin restricciones. ¿Qué se considera efectivo? Caja, billetes, monedas, depósitos bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales. Estos últimos prácticamente ya no se usan. Remesas en tránsito, moneda extranjera y metales preciosos amonedados. ¿Qué son las inversiones temporales? Están representadas por instrumentos del mercado de dinero, es decir, a corto plazo, que ganan interés y que la empresa emplea para obtener un rendimiento sobre fondos ociosos temporalmente, cuasi efectivo. Normalmente este tipo de instrumentos se cotizan en bolsa de valores o son operados a través del sistema financiero mexicano. Bueno, aquí lo que estamos viendo de las inversiones temporales, porque acuérdense que son normalmente de días, nada más en los que se puede hacer este tipo de inversiones. Estaría de lujo que tú en tu programación de pagos recibieras el día 1 y 2 y pagaras el día 30 y 31. Te daría opción de invertir prácticamente 28 días. Obviamente que tendrás que considerar el pago de la quincena, pero normalmente el pago de la quincena es muy por debajo del pago a proveedores, así que tú podrías dejar ese pago, pero invertir a 30 días, pues obviamente te va a dar el doble de dinero que si lo inviertes a 15 días. Importancia dentro del capital de trabajo. Las empresas con alta generación de efectivo tienen éxito y penetran en el mercado con cierta facilidad. La empresa que no genera flujo de efectivo en su operación está condenada a desaparecer. La alta generación de efectivo se realiza con productos con amplio margen de utilidad y cuyo ciclo financiero a corto plazo es reducido. Una medida que señala el grado de importancia en que los recursos disponibles pueden hacer frente a las obligaciones contraídas a corto plazo se le conoce como razón de ácido o pago inmediato. Aquí obviamente estamos hablando de la generación de efectivo, las empresas que generan efectivo. Tú no puedes hacer esta estrategia de inversión si en tu negocio apenas sale para pagar los gastos. O sea, es muy complicado. Si tú vendes 10 pesos y pagas 9, pagas 11, pues realmente no te queda un flujo de efectivo que tú puedas invertir. Normalmente este tipo de estrategias son para empresas medianas que tienen bastante entrada de efectivo y que te dan esa oportunidad de estar jugando con esos dineros para que se esté generando un ingreso extra para ti como empresa. Razón de ácido o pago inmediato. Señala el grado en que los recursos disponibles pueden hacer frente a las obligaciones contraídas a corto plazo. El resultado representa una cobertura de 1.07 a 1 peso, lo que significa que son mayores los activos disponibles a los pasivos de corto plazo, pudiéndose en un momento dado liquidarlos sin recurrir a financiamiento o a otros recursos. Y aquí nos da un ejemplo. Aquí nada más es para que lo tomen a consideración. De momento no vamos a ver esto. Esto se ve en otra materia, en finanzas corporativas. Pero sí es importante que cuando tú haces la prueba de razón de ácido, es justamente ver lo que está aquí. Que tus activos te dan para pagar tus deudas. Entonces aquí, a lo que se ve, activos disponibles entre pasivo a corto plazo. Entonces son 7,000 entre 6,606 es 1.07. Siempre y cuando sea 1 o mayor a 1, significa que tiene los activos disponibles para cubrir con tus obligaciones. Entonces ya, aunque fuera el 1.00, vas a quedar a mano, pero estarías cubriendo y cumpliendo con tus obligaciones. Lo ideal es que siempre estemos por encima del 1 para que te quede obviamente pues, más activo disponible para seguir trabajando.
Necesidades de información. El administrador requiere de información diaria del saldo de efectivo, correspondiente al cierre del día anterior, detallando en dónde se encuentra y de cuánto dispone. Todo esto es parte de lo mismo que comentamos. Aparte de tener el control muy estricto respecto a pago a proveedores y sueldos, tenemos que tener el conocimiento diario de cuánto es lo que tenemos en el banco, porque como yo les dije, tal vez al día 5 teníamos 10 millones, pero ¿qué tal el día 6, 7, 8 completamos otros 5 millones más? Pues ese mismo dinero pudiéramos agregarlo al dinero invertido y seguir trabajando con eso. Para eso se requiere obviamente tener el conocimiento de los saldos iniciales de los bancos, los depósitos del día, los cheques que se van cobrando y tener el conocimiento del saldo final para tomar decisiones. Presupuesto de efectivo. Es un instrumento financiero proyectado en las entradas y salidas de efectivo relacionados con la operación del negocio durante un periodo determinado. Es la cantidad de efectivo que circula por las actividades propias de negocios durante un periodo determinado. Obviamente es tener control más o menos y proyección de las ventas que tú vas a hacer y el dinero que va a entrar y los gastos que tienes que pagar y qué es el dinero que va a salir para saber más o menos cómo va a estar tu diferencia ahí en tu flujo de efectivo. ¿Para qué se utiliza? Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que se requiere en el negocio para poder operar, ya que un problema frecuente es la falta de liquidez para cumplir con sus necesidades inmediatas y compromisos. El presupuesto de efectivo permite anticipar cuando habrá un faltante de efectivo y tomar a tiempo las medidas necesarias para definir la fuente de fondeo, que puede ser propios o ajenos. Obviamente, depende del giro de tu empresa y en qué sector te encuentres. Pero hay empresas que saben y tienen proyecciones incluso al año 2021, porque ya saben cuánto es el material que les requiere sus clientes, qué tipo de producto es, a cómo se lo están vendiendo, cuánto les está costando, de tal forma que ellos pueden hacer proyecciones de cuál va a ser más o menos su ingreso promedio, vaya. Entonces, eso se puede hacer. No aplica para todos los tipos de negocios, porque hay negocios en los que realmente no sabes siquiera si te van a venir a comprar el día de hoy o no. Pero hay negocios que sí, en los cuales puedes hacer proyecciones y eso obviamente nos sirve muchísimo para hacer todo esto, este tipo de inversiones, tener el conocimiento previo y saber obviamente si en el mes de mayo no va a caer dinero, pues obviamente estar prevenido y tener el dinero suficiente para estar pagando los gastos y no utilizarlo en otras cosas. Nivel de inversión apropiado. Se requiere tener conocimiento de las necesidades futuras de la empresa y esto dependerá del comportamiento del ciclo financiero a corto plazo. Esto le permite tener capacidad de maniobra para poder hacer transacciones financieras con inventarios, inversiones, pagos con descuentos o anticipados. Debe de controlarse cuidadosamente la cantidad de efectivo de una empresa para que nunca esté disponible en cantidad excesiva ni insuficiente. Obviamente, solo la cantidad que se va utilizando. Lo demás, invertido. Y obviamente no tener de menos, porque si no te metes en un problema. Motivos para usar efectivo. Keynes, que es un economista, sugirió 3 razones por las que las personas usan efectivo. Podemos utilizar estas 3 categorías con el fin de describir los motivos de las empresas para manejar efectivo. 1. Transaccional. Es lo que vimos en la otra cédula anterior, del que vimos hace ratito. Para hacer pagos como compras, salarios, impuestos y dividendos. Especulativo, aprovechar las oportunidades temporales como la disminución repentina del precio de las materias primas o necesidades de inversión adicionales. Precautorio, mantener un cojín de seguridad o amortiguador para satisfacer las necesidades inesperadas de efectivo. Cuanto más predecibles sean las entradas y salidas de efectivo de una empresa, menor será el efectivo que se debe tener para cubrir necesidades preventivas. Políticas de efectivo. Tiene como objetivo mantener recursos suficientes para la operación de la empresa con capacidad de maniobra elevando al máximo el rendimiento sobre la inversión. Establecer los procedimientos adecuados para la planeación y el control de efectivo. Principales políticas.
La primera, mantener el efectivo suficiente por motivos de operación, de seguridad y de especulación. Tener, como vimos ahí, un amortiguador de X cantidad, que nosotros sabemos que con eso le vamos saliendo a los gastos básicos inesperados. Tener un nivel de recursos suficientes para contar con capacidad de maniobra. Obviamente que sea el dinero suficiente para en caso de una emergencia poderlo movilizar y hacer pagos. Obtener rendimientos óptimos en la inversión del efectivo y en las inversiones temporales. Maximizar lo más que se pueda esa obtención de ingresos extra. Vigilar la exposición de la empresa ante la inflación y la devaluación de la moneda. Es lo que les comenté en un principio. El dinero se va devaluando, entonces por lo menos lo tienes que invertir a una tasa que esté superior a la inflación. Porque normalmente al plazo de un año, tú te das cuenta que te dicen, la inflación del año 2019 fue de un 3.5%. Es un ejemplo, ¿eh? Sí estaba por el 3, pero no recuerdo cuánto. ¿Qué significa? Que si tú en principios de enero de 2019 con 100 pesos comprabas 5 litros de leche, de 20 pesos cada uno, y el 1 de enero de 2020 vas con tu mismo billete de 100 pesos y pides 5 litros de leche, ya no te va a alcanzar, porque esta inflación del 3% hizo que los precios aumentaran por lo menos ese 3%, lo que significa que cuando te haga la cuenta el cajero te va a decir que son 103 pesos y fracción. Y si tú solamente cuentas con el billete de 100, ya no te alcanzó, porque el valor de la moneda se devaluó. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, no podemos dejar que la inflación se lleve el dinero y nos haga perder dinero, porque al final tú dices, bueno, tengo el mismo dinero, los mismos 10 millones los sigo teniendo ahora. Sí, pero por la inflación ya no te alcanza para comprar lo mismo que hace 10 días. ¿De acuerdo? Entonces aquí esa es una de las razones por las que se sugiere no tener efectivo ocioso e invertirlo. Control del efectivo e inversiones temporales. Para el efectivo se divide en dos partes. Fondos fijos, requerimientos en efectivo para la operación dinámica de la empresa, normalmente se utiliza para gastos menores. Normalmente las empresas pues tienen su famosa caja chica en la que guardan 5,000, 10,000 pesos dependiendo de la operación del negocio para hacer los pagos menores. Y la número 2 dice cuentas de cheques, principalmente mancomunadas, cumplir aspectos mercantiles por ser un título de crédito y también cumplir las disposiciones fiscales por los requisitos de las deducciones. Obviamente, pues en las cuentas de cheques es donde se guarda la mayoría de dinero de las empresas. Aquí, control del efectivo e inversiones temporales. Para las inversiones temporales se divide en dos partes. Instrumentos de deuda a corto plazo, como pudieran ser los CETES, que son los certificados de tesorería, aceptaciones bancarias, papel comercial y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Aquí normalmente hay la mayoría de las inversiones son a plazo fijo, 7 días, 15 días, 28 días, pero a plazo fijo. Entonces aquí a veces es donde hay que evaluar, porque si tú tienes los 10 millones y los 10 millones los metes al plazo fijo de 15 días y en el Inter tienes que hacer un pago, pues no vas a poder retirar ese dinero. Entonces hay que cuidar un poquito. CETES tiene otra opción de bonos que se llama Bondía, que son liquidables cada 24 horas, como les comentaba anteriormente, pero solamente de lunes a viernes. Si el sábado ocupas dinero, tendrías que esperarte al lunes, pero de lunes a viernes tú puedes obtener tu dinero inmediatamente en horarios bancarios y pudieras retirar. Los pagarés bancarios normalmente sí son a plazo fijo, no te dan liquidez diaria, sino es a plazo fijo, entonces ahí sí habría que cuidar bastante la cuestión del dinero, no te pueden fallar las cuentas ahí, porque si tú metes dinero de más y ocupas, ya tendrías un verdadero problema. El número 2 son sociedades de inversión, instituciones financieras especializadas en la administración de carteras de valores que concentran el dinero de pequeños y medianos inversionistas. Aquí son las famosas casas de bolsa, en las que ya, o brokers, como le quieras llamar, en México normalmente están Actinver, me parece que GBM, no sé si Monex también está ahí.
Entonces, a través de ellos puedes hacer inversiones. Recomendaciones relacionadas con las entradas de efectivo. Aquí en esta cuestión estamos hablando de agilidad para obtener efectivo. Facturación inmediata. Cuando tú vendes un producto y lo haces a crédito, lo ideal es que la factura se entregue en el momento para que se empiece a correr el tiempo de pago. ¿Qué quiere decir? Que si tú a tu cliente le das 15 días y hoy, lunes, se llevan ese material, hoy mismo lo llevas a contrarrecibo o como sea el trámite, para que inmediatamente empiecen a correr los 15 días y el pago lo recuperes lo más pronto posible. Revisión de políticas de crédito. Bien importante verificar al cliente, que sea conocido, que tenga liquidez para pagar, que no le sueltes más de lo que puede pagar, porque también pasa que un cliente es muy bueno, pero tiene capacidad de pago de 5,000 y tú le das crédito por 50,000. Cuando llegue el momento de pago, no va a tener para pagarte y te vas a meter en un problema porque ya no vas a poder recuperar ese dinero. Cobranza eficiente. Tu departamento de cobranza tiene que estar realmente muy al pendiente de los vencimientos, de las fechas de cobro, para inmediatamente estar ahí presentes y cobrar ese dinero, depositarlo y tener liquidez. Revisión de procedimientos bancarios, pues obviamente checar en los bancos, que los cheques sí pasen y demás. Revisión de procedimiento de pago de clientes. Verificar casos particulares, si vas a dar 15 días general para todos los clientes, 7 días tal vez para clientes nuevos, un mes para clientes que ya tienen mucho tiempo trabajando con ellos. Recomendaciones relacionadas con las salidas de dinero. Control sobre costos y gastos. Hay que tener mucho cuidado ahí y hacer sobre todo programaciones de los costos y los gastos. Aprovechamiento óptimo del crédito de proveedores. Aquí, dentro del ejercicio que vamos a hacer de Excel, hablamos del ciclo de conversión de efectivo. Y aquí lo que se analiza es lo siguiente, y ustedes lo van a ver en un tutorial que les voy a mandar. Imagínate que tú compras una mercancía, tú vendes computadoras. El 1 de abril compras la computadora, pero tú tienes un promedio de inventario de 30 días. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el primer mes no la vendes, sino la vendes hasta el 1 de mayo o el 2 de mayo, porque el primero no se trabaja. Entonces tienes un ciclo de inventario de 30 días en los cuales en promedio, en ese periodo de tiempo, compras el producto pero no se vende. Lo vendes hasta el día 2 de mayo, que es el siguiente día activo, y entonces resulta que tienes un ciclo de recuperación de efectivo de un mes, porque tú lo vendes a crédito a 15 días, pero resulta que el cliente no te paga, no te paga, no te paga, hasta el día 30 de mayo tú obtienes tu dinero. ¿Y qué pasa aquí con lo que dicen ellos? Optimizar el crédito de proveedores. Tú compraste el 1 de abril y te pagaron el 30 de mayo. Pasaron 60 días. Pero resulta que tú compraste el 1 de abril y el proveedor te dio un mes. Así que tú el día 2 de mayo le tienes que pagar a tu proveedor, pero tú todavía no recuperas ese dinero. Entonces aquí es donde a veces muchas empresas truenan, porque tienes que pagarle al proveedor antes de tú haber recuperado el dinero. Y si no tienes recursos, no hay forma de pagar. Y a veces los proveedores te exigen o te dicen, bueno, no hay problema, te voy a dar unos días más, pero a partir de hoy, 2 de mayo, te empiezo a cargar intereses. Entonces el costo de tu computador más los intereses hace que totalmente disminuyan tu utilidad. Entonces ese se vuelve un problema. Lo ideal es tener un aprovechamiento óptimo del crédito a los proveedores. ¿Qué significaría? Que tú en tu ciclo de conversión de efectivo lo pudieras agilizar. ¿Qué pasaría si tú compras el 1 de abril y vendes el día 7 de abril la computadora? A 15 días, tú el día 21 de abril ya estarías cobrando ese dinero. Y tendrías todavía prácticamente 8 o 9 días en los cuales incluso pudieras tú invertir ese dinero para tenerlo líquido el día 2 de mayo y entonces pagar la computadora. Ahí estaríamos prácticamente apalancándonos
con el crédito de los proveedores. No tendrías ni siquiera que meter dinero tuyo porque estarías trabajando con el dinero de los proveedores. El cliente te paga, de lo que te paga el cliente, le pagas al proveedor, te ganaste una lana ahí de tu diferencia y aparte invertiste, te ganaste un extra. Eso es lo ideal que debería pasar en los negocios. Evaluar cuidadosamente la especulación, liquidar activos ociosos, obsoletos y de segunda. Obviamente aquí en la cuestión de las salidas de dinero, también es que a veces tenemos equipos, maquinaria, dependiendo del giro, herramientas que realmente no ocupamos nunca y que no se han ocupado, que tal vez alguna vez los compraste porque los ibas a usar, pero no los has vuelto a utilizar. Entonces, pues realmente si no te sirven de nada, véndelos. Y es mejor que te den algo que tenerlos ahí echándose a perder. La flotación. De esto les pido que se haga un trabajo, ahí lo subí a la plataforma ICEP para que lo chequen, un ensayo. El flotación financiero, se refiere básicamente a las transacciones bancarias en el periodo entre un cobro y la disposición en valor de los fondos, o entre un pago y el cargo en valor de los fondos. El número de días que separan la fecha de la operación y su fecha valor tiende a ser cada vez menor gracias a los nuevos sistemas de compensaciones interbancarias. Aquí, para no extendernos mucho y dejarles que ustedes hagan su investigación, se refiere a los periodos en los que tarda en cargarse el dinero. ¿En qué sentido? Tú el día de hoy a las 7 de la noche haces una transacción a través de tu portal bancario y me la mandas a mí para que me hiciste un pago. Y yo reviso mi cuenta y te digo, ¿y sabes qué? En mi cuenta no hay nada, porque resulta que tu banco es diferente al mío. Entonces, ese dinero a mí me va a aparecer líquido hasta el día de mañana después de las 12 del día. Entonces, todo ese lapso en el que el dinero ya no está en tu cuenta, pero tampoco está en la mía, es el que se llama flotación. ¿Sale? No me extiendo más para dejarlos que ustedes investiguen. La cuenta balance cero. Zero Balance Account. Es cuando los fondos son físicamente transferidos a una cuenta eje concentradora. Esto permite a la empresa concentrar los saldos de las cuentas que de una misma moneda llegar a tener en un banco y dar instrucciones para transferir los fondos de sus diferentes cuentas concentradas a otros bancos, para poder obtener mejores rendimientos sobre los saldos invertidos. Aquí, ¿qué pasa? Ustedes tal vez si algún día se han puesto a checar o han invertido en el banco o demás, a veces manejan ellos ciertas tablas en las que te dicen, mira, si tú inviertes de 0 a 100,000 pesos, te voy a dar una tasa de un 4%. Si inviertes de 100,000 a 500,000, te voy a dar un 6%. Si inviertes de 500,000 a 1,000,000, te voy a dar un 7%. Y así va subiendo, de acuerdo a más dinero, te dan una mejor tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? A veces las empresas, en la misma razón social, tienen una o dos cuentas bancarias, por la razón que sea, y un dinero lo depositan a la cuenta A y un dinero a la cuenta B. Pero a la hora de invertir, no es lo mismo que inviertan 100,000 y 100,000 a que invirtieran 200,000 juntos, porque posiblemente te dieran una mejor tasa. Entonces aquí la cuenta balance cero es justamente eso, juntar los recursos para obtener una mejor tasa de rendimiento. Los principales beneficios son maximización de rendimientos, control eficiente de los recursos, reducción del costo financiero y reducción de líneas de crédito. La inversión de excedentes, proceso de transferir efectivo de diferentes bancos a una cuenta principal. Así la empresa puede estar en la posibilidad de negociar o obtener de alguna otra forma una tasa más favorable en cualquier inversión a corto plazo. Es prácticamente de lo mismo. Y aquí se ve un ejemplo. Obviamente tienes la compañía A, B y C. Tal vez las tres son tuyas o deberían de ser tuyas porque si no, no puedes juntar el dinero. Tienes tres empresas, juntas el dinero en una cuenta eje o cuenta concentradora y esa cuenta puede ser una inversión a una mejor tasa de rendimiento. Y los servicios bancarios tradicionales, cuentas de cheques sin rendimiento y depósitos de documentos en otras plazas, remesas específicos, cheques de caja, órdenes de pago, líneas de crédito, de apoyo, chequeras con candado de seguridad, membretadas, banca en línea, el banco en su empresa, banco por teléfono. Hoy día prácticamente el 80% de los servicios bancarios son en línea. Prácticamente vas al banco a depositar dinero en efectivo que te dieron, pero
la mayoría de las transacciones se hace a través de transferencias. Ya no te tienes que meter en broncas de dar cheques y que se rebotan, ni nada de eso, todo a través de transferencias bancarias. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema de la administración de efectivo y su flujo de efectivo, su ciclo de conversión y los flujos ociosos de dinero.